Es momento de hablar de tecnología. Muchas veces nos sorprendemos cuando vemos que la tecnología se mezcla con el arte, como es en este caso, donde artistas lograron conseguir y de hecho construir arte a través de lo que ya no usamos en cuanto a aparatos electrónicos. En este caso, por ejemplo, mariposas que fueron creadas en base a teléfonos inteligentes. Veamos. Tomamos este pedazo frío de electrónica y lo dotamos con carisma. Las criaturas con celulares ofrecen un campo interesante de investigación. Bienvenidos a Is This Good? Somos un grupo que trabaja en el punto de encuentro del arte y la tecnología. Compartíamos un estudio y empezamos a trabajar en proyectos conjuntos hace como un año. Uno de los proyectos iniciales de Neil y Anthony fue unas aves hechas de teléfonos móviles. Era un proyecto artístico que abordaba la importancia de no desechar aparatos electrónicos en vertederos, sino de reciclarlos. Para continuar con nuestra misión de hacer criaturas de todo tipo con celulares, pensamos que las mariposas serían interesantes, porque sus alas se parecen un poco a teléfonos inteligentes. Las 4 mariposas que creamos son 4 especies conceptuales de mariposas celulares. Uno marca el número que despliega la tableta que está colgada en la estilizada hoja de pasto de cada mariposa. Esta lee tu número, contesta la llamada y luego conversa con los 4 celulares que componen las alas y utiliza tu número para generar el patrón gráfico de esas alas. Así que las mariposas ejecutan una singular danza de luz y movimiento con un patrón único basado en tu propio número. Una de las cosas que más me divierte es tomar objetos inanimados y darles vida, dotarlos de características humanas, con su propio espíritu y personalidad. Es esencialmente una especie de antropomorfismo. Espero que hayamos logrado eso con las mariposas. La aplicación de este tipo de creaciones en la vida real, de hecho, no es muy accesible porque no tiene un fin como casi todo lo que se refiere a arte con tecnología, pero es algo llamativo por lo menos.